Hola familia Mondomillos, ¿cómo están? Es 16 de marzo, hoy se celebra una vez más, un año más del Día del Hincha de Millonarios. Feliz día para todos ustedes hinchas de Millonarios, feliz día para nuestras familias, nuestros amigos, para todas las personas con quienes compartimos este hermoso escudo, lo llevamos en el alma y en el corazón. Un día que se celebra desde 2011, por eso hoy me he puesto para este video la camiseta de esa temporada para celebrar la ocasión, y un día que conmemora el momento en el que la hinchada de Millonarios ganó el partido administrativo más difícil de su historia. El 16 de marzo de 2011, la hinchada de Millonarios salvó al equipo de desaparecer, literal salvó al equipo de desaparecer. Fue el día en el que se logró alcanzar la cifra de socios necesarios para convertir el antiguo Club Deportivo de los Millonarios en una sociedad anónima y así liberar al equipo de las garras de sus dueños anteriores, Juan Carlos López y Luis Augusto El Chiqui García. La hinchada hizo que Millonarios se volviera una sociedad anónima. La hinchada fue la que logró sacarle a Millonarios a ellos. Y la hinchada fue la que logró salvar a Millonarios, porque si eso no se hacía ese 16 de marzo, Millonarios iba a continuar siendo una corporación sin ánimo de lucro que estaba completamente quebrada y que muy posiblemente podría incluso desaparecer. El panorama para ese momento era muy oscuro. Por eso cada 16 de marzo se celebra el Día del Hincha de Millonarios, en honor a ese día de lo que sucedió en 2011. Y a continuación vamos a contar un poquito la historia de qué fue lo que pasó ese 16 de marzo de 2011 y por qué esa fecha es tan importante tanto para Azul y Blanco como empresa, como para Millonarios como equipo. Esta historia comienza un año antes, esta historia comienza en el año 2010, cuando en ese momento Millonarios era todavía el Club Deportivo de los Millonarios, que tenía un porcentaje accionario de la Dirección Nacional de Estupefacientes, las acciones, los derechos, perdón, porque no son acciones, son derechos sociales que le habían extinguido al difunto Gonzalo Rodríguez Gacha. Cuando él fallece, el gobierno toma esas acciones, esos derechos sociales de Millonarios, y es uno de los socios mayoritarios. La Dirección Nacional de Estupefacientes nombra a José Roberto Arango como la persona encargada de sanear a la empresa y de salvar al equipo. José Roberto Arango asume la presidencia de Millonarios en mayo del 2010, pero para cuando eso pasa, Millonarios ya era un equipo completamente quebrado. Millonarios era un equipo que deportivamente no andaba. Millonarios era un equipo que estaba acostumbrado ya a quedar eliminado de los 8 siempre. Ser noveno era demasiado premio para los equipos de Millonarios. Juan Carlos López y Luis Augusto García tenían el equipo completamente quebrado. Había mucha deuda, deudas a los bancos, deudas a los jugadores, deudas a los trabajadores. El equipo estaba completamente mal financieramente. No andaba financieramente, no andaba administrativamente, no andaba deportivamente, y el gobierno decide intervenir. Nombran a José Roberto Arango, y José Roberto Arango, hoy presidente honorario de Azul y Blanco FCSA, es el que se encarga de empezar el proceso de sanear al equipo, de salvarlo y de convertirlo a una sociedad anónima, lo que se llamaba en esa época la democratización. Para ello, José Roberto Arango tiene que hacer varias etapas de su proceso. La primera es que contrata a Richard Páez. En ese 2010 de Millonarios, lo primero que hay que decir es que el último técnico que habíamos tenido era Quintabani. Quintabani se va, asume Luis Augusto García. En un partido en el entretiempo que vamos perdiendo 2-0, él simplemente deja al equipo tirado en el camerino, se va del estadio, renuncia y le toca a Diego Barragán ser el técnico encargado por unas fechas. Llega José Roberto Arango, contrata a Richard Páez, el venezolano, y ahí arranca la era de José Roberto Arango. Millonarios comienza ese campeonato ganándole al Deportivo Cali acá en Bogotá y después tiene 7 partidos sin ganar. En ese momento es el momento más duro tal vez deportivamente de la historia del equipo, porque el equipo hay un momento en el que pierde un clásico con Santa Fe, jugamos 2 clásicos seguidos con Santa Fe, uno lo empatamos, botamos un penalti faltando 5 minutos y el otro una semana después lo perdemos. En ese momento Millonarios entra a zona de promoción y el peligro latente por un posible descenso empieza a existir, empieza a rondar por la mente de los hinchas. Hay un partido que cambia todo, que es el partido del 25 de septiembre. Ese día Millonarios le gana al América 2-0.
Ese día, cuando el partido estaba 0-0, el árbitro pita penalti para el América, cobra Gabriel Fernández, ataja a Luis Delgado y de ahí en adelante Millos gana ese partido, se recupera, gana más, sale de zona de promoción, salva todo el tema de la tabla del descenso que alcanzó a preocupar y alcanza a llegar a la semifinal de la Copa en donde perdemos con Itagüí. Perdemos por penaltis allá en Itagüí. En la liga no alcanzamos a clasificar, pero logramos salir de esa incómoda situación del tema del descenso. Ese América, al que le ganamos ese partido que fue el punto de quiebre, el partido bisagra el 25 de septiembre, un año después se va para la B. En 2011, Arango tiene la tarea, ahora sí, de llevar a este equipo a cambiarse su filosofía, a convertirse en una sociedad anónima. Para ello consigue 24 inversionistas que pone 1.000 millones de pesos cada uno y con eso, con esos 24.000 millones, ya se da la compra de la marca, de la ficha, de la sede, de todo lo que necesitaba para que la vieja corporación se diera los activos a lo que sería la nueva sociedad anónima. Pero resulta que la ley del deporte en el año 2011 establecía que para que un equipo que era una corporación sin ánimo de lucro, como era el antiguo Club Deportivo de los Millonarios, se pudiera pasar a ser sociedad anónima, como lo es ahora con Azul y Blanco, necesitaba un mínimo de 3.000 socios. No bastaba solamente con los 24 inversionistas que pusieron 1.000 millones de pesos. Por eso, al equipo, a la sociedad, se le puso un plazo de 10 días para conseguir el límite de 3.000 socios. Teníamos que pasar el límite de 3.000 socios. El proceso era en una página que se llamaba azulblanco.com. Uno tenía que entrar y uno tenía que solicitar sus paquetes de acciones. El mínimo a solicitar era 100 acciones, cada una 1.000 pesos, 100.000 pesos. Era lo mínimo que uno debía pedir. Pero se tenían que conseguir 3.000 diferentes socios que lograran llegar a esa cifra. Si no llegábamos a 3.000 socios 10 días después de cuando sale el oficio de la Superintendencia de Comercio, el 6 de marzo, es decir, al 16 de marzo a las 12 de la noche había que tener más de 3.000 socios al menos registrados en la plataforma como potenciales solicitantes. Si eso no se lograba, todo ese proceso que había empezado a liderar José Roberto Arango se terminaba. El 15 de marzo la cifra más o menos bordeaba los 1.500, faltaba la mitad. Y hubo una preocupación porque se alcanzó a pensar que no se iba a lograr la meta. Lo que pasó el 16 de marzo fue apoteósico porque no solamente se logró la cifra, sino que se superó por 2.000 más. Y hay una imagen que ronda mucho por las redes sociales, por las páginas web, por Google inclusive, que es esa de la empresa encargada del proceso que se llama, no sé si existe todavía, Asesorías e Inversiones, en donde ponen una leyenda que dice: agradecemos a los 5.072 personas que nos apoyaron a hacer esto realidad. Eso quiere decir que el 16 de marzo, 5.072 personas que hicieron ese proceso en azulblanco.com para solicitar ser accionistas de la nueva sociedad de millonarios, salvaron al equipo y permitieron que el proceso de democratización o de conversión a sociedad anónima se hiciera realidad. Después había que hacer un par de procesos más, había que ir a notaría a autenticar unos papeles y había que hacer el pago. Y los pagos tenían que hacerse en ciertos bancos y luego tocaba ir a llevar esa documentación a unos almacenes que se llamaban Mailbox STC, no sé si todavía existan. Yo me acuerdo que había uno por la 100 con autopista, que ahí fue donde hice yo mi proceso. No sé si todavía existan. El de la 100 con autopista ya no existe, pero pues no sé si haya más en otras partes del país, pero en Mailboxes tocaba llevar la documentación en físico para hacer el envío y legalizar el proceso. Era la documentación con los trámites notariales más el pago de las acciones. Esa es la razón por la cual Azul y Blanco existe, porque Azul y Blanco no podía existir solamente con 24 socios, tenía que existir con mínimo 3.000. De los 5.072, obviamente no todos completaron el proceso, por algún tema de papeles, por algún tema económico, pero sí se logró pasar el umbral que se pedía, que era los 3.000. Azul y Blanco nace como tal un mes después, en el miércoles de la Semana Santa del 2011, en una asamblea constituyente que se realizó en Corferias. Cuando nace Azul y Blanco FC,
Millonarios era primero del campeonato, le acababa de ganar ese partido al Pereira en Cartago, muy recordado, en que ganamos 2-1, remontamos con 2 jugadores expulsados. En 2011, Azul y Blanco ya es el dueño de Millonarios cuando gana la Copa, y de en adelante todo lo que se ha conseguido, la Liga del 2012, la Liga del 2017, la Copa del 2022, la Superliga del 2018, la Liga del 2023, la Superliga del 2024, todo ha sido ya bajo la figura de sociedad anónima. Para ese momento no existía Blas de Leso en Millonarios, Blas de Leso se une a la sociedad en 2012, pero en ese 2011 al equipo lo salvó la hinchada, porque la hinchada completó los 3.000 y por eso el 16 de marzo siempre se celebrará o se conmemorará como el Día del Hincha de Millonarios. Ese día, Millonarios y su hinchada le arrebató por fin el equipo a Juan Carlos López y a Luis Augusto García y nació una nueva sociedad que lejos ha estado mucho mejor, y salvamos, los que hicimos esa tarea, todos los hinchas, salvamos al equipo de lo que muy seguramente hubiera sido su desaparición. Esa es la historia de por qué se celebra el Día del Hincha de Millonarios un 16 de marzo. Y de nuevo, feliz día para todos ustedes, sus amigos, sus conocidos y sus familias. Un abrazo, yo soy Gabriel Jiménez, esto se llama Mundo Millos, el único medio que está siempre en todos lados. Feliz Día del Hincha de Millonarios.